Buenos, buenos días, amigos. Ya no sé si está en mediodía, pero ya. Mi nombre es Ernesto Poblet. Hoy empiezo este programa, empezamos desde esta radio Signos, la FM 92.5. Así es, transmitimos desde Vicente López desde este sábado, 11 de abril de 2015. Son en este mismo momento, a ver, las 13 horas, 3 minutos en punto, y estaremos hasta las 14 horas, como pretendemos hacerlo todos los sábados en adelante de este año 2015. Y bueno, este programa, ya saben ustedes, de sábado, los sábados de 13 a 14, nuestros teléfonos. Se pueden comunicar con nosotros por, ya saben, 011, penetra acá, y el teléfono, el primero puede ser 472-0990 y el otro 4721-9581. Por internet, bueno, ahí sí es importante, porque mis oyentes más importantes vienen también del interior del país y de todo el planeta. No es hoy decir eso ninguna petulancia, porque realmente es así. Yo tenía en otros programas anteriores gente de distintos lugares del planeta y pretendo volver a tenerlos en este momento. Y ya saben, los que ya están escuchando, porque les hemos avisado, pueden seguir de la misma manera y se comunican con nosotros por internet en el www.fmsignos.com.ar. Ya les dije, esta radio está en Vicente López, pero en la zona de Vicente López, al norte de Munro, en el mismo Munro, pero al norte, y en un barrio más conocido por nosotros, la gente que vivimos en este Vicente López, por el Olivos Rugby, justo cerquita de las vecindades del Olivos Rugby Club. Acá estamos presentes en este momento. El mail de acá, me olvidaba. Tengo un mail raro, porque mi programa se llama La Aventura del Desarrollo. Con el tiempo se va a ir enterando por qué tiene ese nombre tan largo. Y si no, se puede enterar ahora mismo. Yo estaba muy entusiasmado con un nombre de una vieja audición de radio y de televisión que se llamaba La Aventura del Hombre. Y como soy un entusiasta del desarrollo de mi país y del mundo y de la humanidad entera, yo le puse La Aventura del Desarrollo, considerando que era una aventura, una gran aventura y muy importante, y eso lo vamos a tratar de considerar en estos programas. Me asiste en los controles técnicos Santiago Peñalosa, y Felipe Guyot acá al lado vio como un asistente de lujo que me traje aquí. Algún día van a conocer a mi asistente, cuáles son los méritos que tiene este señor. Pero bueno, vamos a empezar con un tema de una extrema actualidad, diría yo. Hay una reunión en la ciudad de Panamá, una cumbre, le dicen, donde se reúnen todos los presidentes de la región junto al de España también, que siempre fue así las cumbres, esta reunión. Y esa cumbre tiene un objeto determinado que yo celebro y me entusiasmo mucho. ¿Por qué? Porque un error cometido en el año 1962 por muchas personas y por muchos países hizo que las cosas se perjudicaran en las relaciones internacionales de Latinoamérica y del mundo. ¡Caramba! ¿Por qué digo esto tan tremendamente tremendista? Sí, en 1962 un acontecimiento gravísimo ocurrió. Grave, que tuvo consecuencias realmente difíciles e insoportables para la región latinoamericana, pero también para la humanidad. En el año 62 ocurrieron, aparte de, para mí, el grandísimo acontecimiento de la primera hija que tuve, de mis 6 hijos que tengo ahora, en el año 62 tuve el nacimiento de mi hija Raquel. Por lo tanto, eran acontecimientos que lo que iba ocurriendo en el mundo y en Latinoamérica en particular, para mí era gravitatorio y emocional desde todos los puntos de vista. Yo me voy a circunscribir a lo universal, a lo que pasó en el mundo y acá, en la Argentina y en Latinoamérica. Lo del acontecimiento íntimo ya está, continúa al lado mío todo esto. Y les voy a decir, ¿por qué le doy tanta importancia al suceso de hoy?
y se van a encontrar nada menos que el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Cuba, después de 50 y pico, creo que 55 años, de no tener ni relaciones diplomáticas y además estar en una permanente e inusual y desubicada guerra difícil, porque la Guerra Fría que existía en aquellos momentos, que era el mundo dividido en dos, la Unión Soviética por un lado y los Estados Unidos y su aliada Inglaterra permanente por el otro lado, dividían el mundo en dos en una Guerra Fría. Y con el temor de que esa Guerra Fría se transformara en una guerra mundial de nuevo, pero esta vez la guerra mundial tenía nada menos que el ingrediente de las armas nucleares. Y ustedes ya saben que las armas nucleares significa un peligro para la humanidad, pero un peligro de extinción de la humanidad. Es demasiado loco, demasiado grave y espantoso. Y en ese año 62 se vivieron acontecimientos donde el planeta todo, los seres humanos todos, vivimos un día de terror. Ese día fue el 22 de octubre de ese año 62. 22 de octubre. El presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, después asesinado, al año siguiente asesinado, tomó el micrófono y los canales de televisión del mundo para anunciarle al mundo entero que habían descubierto que en la isla de Cuba se había construido una base de misiles nucleares, misiles atómicos. Y además que por el avión U-2, una especie de avión espionaje que tenían los norteamericanos, descubrieron que los soviéticos, a partir del comienzo del año 62, empezaron a construir una base misilística para almacenar un arsenal en Cuba. O sea, a pocos kilómetros de la frontera norteamericana, que el estado de Florida estaba a 200 kilómetros de ahí. Y esa base significaba que iban a tirar misiles atómicos, bombas atómicas, a cualquier lugar desde Vancouver hasta Lima. Usted sabe que Vancouver está en el extremo norte del continente americano, en Canadá. Y Lima ya saben dónde está. Entonces, los soviéticos habían instalado un arsenal en plena isla de Cuba que pasó a ser una fortaleza de la Unión Soviética, como si fuera un castillo medieval, pero en lugar de tener estar aislada del mundo por montañas o espacio terrestre, estaban aisladas del mundo porque la isla de Cuba lo aislaba. Al pueblo de Cuba de los demás pueblos de América Latina, y a los pueblos de América Latina y de América en general, toda, estaba bajo la amenaza de los misiles soviéticos. Pero no habían llegado los misiles, porque el presidente Kennedy, a las más o menos el mediodía de nosotros, de aquellos tiempos, anunció al mundo que una flota soviética en el Atlántico Norte atravesaba ya el Atlántico Norte para trasladarse al Atlántico en la mitad del planeta donde estaba la isla de Cuba, y esa flota trasladaba los misiles que iban a instalarse en Cuba como un gigantesco arsenal. Cuando habló Kennedy de la humanidad se quedó traumatizada, espantada. Pero ¿qué más dijo el presidente Kennedy ahí? Dijo que si la flota soviética no regresaba a sus puertos de salida, los misiles norteamericanos de las bases norteamericanas iban a bombardearla a la flota con otros misiles. Entonces, toda persona normal, consciente y vital pensó que estábamos en ocasión de una guerra nuclear, que en cualquier momento, al día siguiente, a las 0 horas, emplazó el presidente Kennedy. Entonces el mundo entró en pánico, pero un pánico terrible, feroz, no se pueden imaginar. Al extremo que yo, que en ese tiempo era un joven de 20 y pico de años, miraba al cielo y después me di cuenta que todo el mundo miraba al cielo pensando a ver si venía el misil nuclear encima de nosotros, de cualquiera nos podía llegar. Yo quiero dar
bien clarito el pánico de la humanidad en ese momento. El mundo era gobernado en la parte de Cuba, de la Unión Soviética, por el señor Nikita Khrushchev, un señor que yo lo voy a calificar de estadista, serio, astuto, muy especial, campesino de Rusia, de la vieja Rusia, y la parte occidental de los Estados Unidos estaba en una transición. Entregaba el mando el presidente saliente, que era el general Dwight Eisenhower, famosísimo, triunfador en la Segunda Guerra Mundial, y le entregaba el mando al nuevo presidente John Fitzgerald Kennedy. Bueno, pero esto es la historia hasta acá. Ahora vamos a entrar a la historia más chiquita, más anecdótica y al mismo tiempo tan terrible como esta. En América Latina se había suscitado una disidencia entre los pueblos y los gobiernos, dividida entre halcones y palomas. ¿Por qué halcones y palomas? Halcones, como ustedes saben, es un ave agresiva, de rapiña feroz, y la paloma es un ave de paz. Entonces estaban los que por un lado querían la paz y por otro lado querían la guerra nuclear feroz. Y nuestro país estaba gobernado por el presidente constitucional Arturo Frondizi, un gran estadista que tenía como objetivo el desarrollo de los pueblos, la paz en el mundo entero, etc. Pero Latinoamérica, a su vez, estaba pasando un buen momento porque había terminado ya las dictaduras militares que abundaron antes en toda esta región. Y tenía en distintos lugares del planeta verdaderos estadistas, hombres serios, serios digo en el sentido de que eran elegidos por el pueblo, un aura de democracia se expandió por América Latina en esa época, y los presidentes eran señores estadistas muy buenos. Por ejemplo, Brasil estaba gobernado por el genial, famoso Kubitschek, Juscelino Kubitschek, que en ese tiempo y en ese mismo año 62, un poquito antes, le había entregado el mando a su sucesor Yaño Quadros. Por lo tanto, el presidente constitucional era Yaño Quadros, también un gran estadista que tuvo que renunciar después durante estos acontecimientos. Chile estaba presidido por el doctor Alexandri Rodríguez, que vendría a ser el tercer presidente con ese nombre porque fue una dinastía en el siglo XIX de Alexandri Rodríguez, un gran estadista también. Perú estaba gobernado por el doctor Prado Ugarteche, que era también uno de los buenos hombres. En fin. Entonces teníamos Brasil, Chile, y les había nombrado también a la Argentina, y México, por uno también de los mejores presidentes que tuvo México en esa retaíla larga de presidentes que tuvo el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, famoso después de la Revolución, Mexicana. Y también teníamos otros más, como en Ecuador, un personaje importantísimo, Velasco Ibarra, que era costumbre, un hombre muy mayor, viejito, ya cuando pasó esto, que la costumbre con él era que ganaba las elecciones, el ejército lo derrocaba, después volvía a ganar las elecciones y el gobierno lo derrocaba. Hasta 5 veces ocurrió esto, pero el señor Velasco Ibarra, un gran democrático que volvió al gobierno, en ese momento era él el presidente. Y Bolivia estaba gobernado por un excelente estadista que era el doctor Víctor Paz Estenssoro. Todos buena gente, todos excelentes estadistas. Varios de ellos no llegaron a mucho porque pasado en ese año 62 varios golpes de Estado terribles y perversos. Entre ellos nuestro presidente Arturo Frondizi fue también derrocado en el mismo año 62, al principio, en marzo del 62, por este acontecimiento de Cuba y de Fidel Castro y su famosa revolución que había empezado en el año 59. Y esto que estamos hablando ocurrió en el 62, porque ahora vamos a llegar al por qué ahora se reúne Obama con el presidente de Cuba, que es Raúl Castro, el hermano menor, que es un general de la Cuba actual, que por lo que veo tiene interés en
llegar a un acuerdo con Estados Unidos, porque después de medio siglo de la dictadura feroz y marxista y comunista de Fidel Castro, que nadie lo duda que es así, el sistema económico de Cuba ha colapsado de tal manera que ya no dan más. El pueblo está muy cansado, el pueblo está hambriento, está triste, la mayoría de ellos se han podido escapar de las fauces de Fidel y del propio comunismo, que es terrible, terrible, a donde se escaparon a donde podían por esas aguas tremendas del Mar Caribe. Muchos de ellos murieron en el trayecto, muchos se fueron a Miami y por todas partes, incluso acá mismo tenemos inmigrantes cubanos que se escaparon de las barras de Fidel. Fidel hasta ese momento, su país, Cuba, era miembro de la OEA. La OEA es la Organización de los Estados Americanos. Y desde ahí, de la OEA, Fidel tenía que portarse correctamente bien. No podía hacer su sueño de exportar su revolución. ¿Qué quiere decir exportar su revolución? Que imponer en la región el comunismo directamente arreglado con la Unión Soviética. Lo hacía, pero no en forma oficial, porque estaba dentro de la OEA y en la OEA tenía que someterse, dije mal, tenía que acatar normas internacionales que nacían como si fueran unas Naciones Unidas regional. Esa era la OEA. Un tanto burocrática, es verdad, pero por lo menos teníamos la garantía que Fidel no se iba a transformar en un sicario de la Unión Soviética como después le ocurrió. Y efectivamente, se votó en la OEA que los halcones de América Latina querían echar a Fidel del sistema interamericano. Nuestros presidentes estadistas que yo nombré hoy, imbuidos por la fina inteligencia de nuestro presidente Arturo Frondizi, que era uno de los estadistas más inteligentes que tuvo América, y él mismo nos convenció a todos. Si nosotros echamos a Fidel de la OEA, Fidel se va a transformar en un sicario de la Unión Soviética y nos va a llenar de guerrilleros toda América Latina, como después ocurrió. Pero los halcones de los Estados Unidos y los halcones de la Argentina eran determinados personajes de las Fuerzas Armadas argentinas, que yo sé cómo calificarlos, pero por razones de educación no digo las cosas que debo decir de estos militares golpistas y que eran halcones y querían la guerra y querían derrocar al presidente Frondizi, como después lo hicieron, desde luego, ¿no? Así pasó. Entonces acá se votó en las conferencias de Punta del Este y ganaron los que querían, los halcones ganaron, porque los 6 estadistas que apoyaron a Frondizi acá, más el presidente Kennedy de los Estados Unidos, más el presidente Eisenhower, el saliente de los Estados Unidos, que apoyaban a Frondizi abiertamente, oficialmente, ellos, las cosas que ocurrieron no tuvieron nada que ver. Porque ¿qué pasó acá? Hubo una traición de los servicios de lo que hoy llaman inteligencia, y en ese momento se llamaban informaciones de otra manera, pero eran los servicios de espionaje, patrocinados por la CIA. La CIA es una CIA, son las siglas de una entidad de espionaje norteamericano muy vapuleada en el día de hoy, que ya le han encontrado muchas máculas y fallas de los Estados Unidos. Habían traicionado al presidente Eisenhower y al presidente Kennedy, que no estaban de acuerdo con lo que ellos hacían. ¿Qué hicieron los de la CIA? Más algunos personajes del Departamento de Estado, más algunos personajes también del Departamento de Estado de la Cancillería norteamericana, le llaman así ellos, y más el Pentágono, algunos personajes del Pentágono, en las espaldas de sus dos presidentes, porque en ese momento habían cambiado. Eisenhower se fue y subió Kennedy. Cuando subió Kennedy se encontró que un día, sin él saberlo, desde su propio Estado, desde su propia nación norteamericana, los de la CIA, los del Ejército y algunos tipos de la, y sobre todo de la Cancillería, iba a decir, y sobre todo algunos miembros del Congreso del Partido Republicano, lo que ellos llaman el Tea Party, que en ese momento eran los halcones, que estaba el Tea Party, que es la extrema derecha norteamericana, habían arreglado una invasión a Cuba.
y cometieron el error más grave y más estúpido de todo. Empiezo a emplear una palabra que no quería emplearla nunca, pero sí lo voy a emplear porque a cualquiera le cae bien que yo diga que los de la CIA son unos estúpidos, y los halcones también, creo que les debe caer bien porque es cierto, es cierto. Ellos habían arreglado algo muy absurdo: invadir la isla de Cuba con mercenarios de cubanos exiliados ahí que eran partidarios de ellos, de esto. En un avioncito, llevarlos y hacerlos aterrizar en un desierto en medio de la isla de Cuba, y 100 mercenarios iban ahí a decirle al mundo que se habían apoderado del gobierno de Cuba, que habían derrocado a Fidel y que pedían el auxilio de la flota norteamericana en Cuba para derrotar a los ejércitos de Fidel. Una locura, una locura. Esta locura, el presidente Eisenhower, que antes de dejar el gobierno se enteró, ¿qué hizo frente a esta traición? Le mandó un emisario con nombre y apellido para que lo recibiera en Olivos, acá en la Argentina, donde el presidente Eisenhower le comunicaba al doctor Frondizi, presidente de la Argentina, lo que iba a ocurrir, que iban a invadir la isla de Cuba con el auxilio de la flota norteamericana. Ustedes piensen este momento cómo se complicaba todo eso. Naturalmente, ¿qué hizo Frondizi? Decirle a Eisenhower, por favor, evite esa locura. Es un fiasco, va a quedar muy mal Estados Unidos, van a alentar todo lo que hablan de que Estados Unidos es una potencia usurpadora de las democracias, y lo de Cuba no es una democracia, es un Estado totalmente satélite, en ese momento satélite de la Unión Soviética. Lo que yo le llamé más crudamente, Fidel era un sicario de la Unión Soviética, pero no importa. Entonces, estas cosas siguieron. La invasión de isla de Bahía, se llamaba invasión de la isla Bahía de los Cochinos, Playa Girón. Entraban por Playa Girón y se metían en la bahía, y esa era la Bahía de los Cochinos. Ahí metían su gente, y desde ahí hacían todo el show que habían dicho, que Frondizi les dijo, esto es una locura, una barbaridad. Desde luego que Fidel ya se había enterado y Nikita Khrushchev también se había enterado, y dejaron hacer, son vivos ellos, ¿no? Y una vez que se enteraron y dejaron hacer, a los 100 pobrecitos también, mercenarios cubanos los hicieron pelota, y de Cuba nadie los apoyó, y Fidel quedó agrandado, y Nikita Khrushchev quedó como ganando una batalla a los norteamericanos dentro de la Guerra Fría. Eso se llama Bahía de los Cochinos, uno de los acontecimientos del año 62 más terribles que hubo, más feo, más triste. El otro acontecimiento triste que hubo en el año 62 es que en marzo los militares de la Argentina, traidores a la patria a mi juicio, y espero que ya todo el mundo piensa lo mismo, porque la mayoría de estos militares después se arrepintieron. Yo conocía a muchos de ellos, incluso al comandante del ejército, que era el que encabezó el acontecimiento de derrocar a Frondizi, que era el general Poggi. O sea, al poco tiempo se arrepintió y lo fue a ver a Frondizi a pedir disculpas después, cuando pasó mucho tiempo, ¿no? Pero acá, ese momento del derrocamiento de Frondizi, tendremos que decir, Frondizi no fue derrocado directamente. Frondizi fue secuestrado de la Quinta de Olivos, muy cercana a donde estamos transmitiendo ahora. Secuestrado, lo fueron a buscar una barra de militares a llevárselo preso a Martín García. Y el Martín García fue a caer en una prisión horrible donde le permitieron que llevara a su esposa, y acá permitieron que las otras instituciones, en lugar de hacer un golpe de Estado total donde se iba a meter uno de los comandantes del ejército como presidente de la nación, el golpe de Estado clásico que iba a asumir el general Poggi, cuando vieron que a la mañana siguiente del secuestro de Arturo Frondizi, secuestraron al presidente de la nación. Fíjense ustedes lo que es acá un magnicidio: secuestrar al presidente y llevárselo preso a una isla. Ahí, ¿qué hicieron las instituciones de la Argentina? Se reunió el Congreso a la mañana temprano, porque sabían que habían secuestrado al presidente. ¿Y qué hacen las instituciones? La Corte Suprema llamó al
presidente provisional del Senado, porque no había vicepresidente. Acuérdense que el doctor T. Gómez, vicepresidente de Frondizi, a los pocos meses renunció de vicepresidente. Entonces, ¿quién ejercía en el mando el orden continuativo de la acefalía esta? El presidente del Senado, presidente provisional del Senado, doctor José María Guido, donde en la Corte Suprema, esa misma mañana, antes que vinieran los militares golpistas a hacerse cargo del poder, hicieron que el presidente Guido jurara. Y con eso, la conjura de estos militares traidores a la patria y el crimen de haber secuestrado al presidente, si bien quedó impune, pero continuaron las instituciones, el Congreso y el señor que lo sucedía al presidente de la Nación, que estaba preso, el Martín García. Esta fue la realidad de ese momento. Bueno, muy bien. ¿Y después qué pasó? Después pasó que hubo una votación para echar a Castro de la OEA. Pero ¿qué pasó ese 22 de octubre cuando Kennedy le anunciaba al pueblo, al mundo entero y al pueblo argentino, desde luego, yo estaba también ahí, que si llegaba a continuar la flota norteamericana para invadir, que fue lo que pasó después, la flota para invadir, eso fue un acontecimiento, Bahía de los Cochinos. Ahora les estoy hablando del acontecimiento cuando Kennedy descubrió que la flota se venía al continente americano e iba a Cuba a llenarla de misiles, a armar un arsenal atómico desde ahí frente a las costas de toda América. Kennedy lo intimó: si mañana 23 a las 0 horas ustedes no vuelven, nosotros los bombardeamos. Y ahí quedamos todos sin dormir ese día. ¿Y qué hizo Kennedy ese día de la noche? Convocó a una cena increíble, ustedes pensarán, con el acontecimiento como era, a esperar que Rusia diera la orden de volver la flota al puerto ruso, como él los intimó, y se llevó el teléfono. Y de esa cena él convocó a 14 personas de su intimidad en el primer piso, o sea, de la Casa Blanca. O sea, en el lugar privado, en ese lugar iba a hacer eso con el teléfono al lado. Efectivamente, a las 0 horas le comunicaron que la flota soviética había dado en pleno Atlántico Norte la vuelta en U. Pegó una vuelta donde nosotros después vimos cómo la flota en los televisores, ¿no?, daba la vuelta, que fue un momento que respiró la humanidad entera. Volvieron a respirar, porque Cuba, quiero decir, Nikita Khrushchev se dio cuenta del problema que era que le bombardearan con misiles nucleares su propia flota, cosa que iba a ocurrir. Entonces el mundo quedó tranquilo. El que quedó medio descolocado fue Fidel Castro, que se había prestado a todo este juego sucio. Pero ¿por qué se prestó a juego sucio Fidel Castro? Y se prestó porque él se dio cuenta que cuando él lo rajaron de la OEA, él quería que lo rajaran de la OEA para armar todo esto, permitirle a Rusia o a la Unión Soviética que instalara esa base misilística en Cuba y desde ahí poder bombardear a todo el mundo. Y él, Fidel, exportar su revolución. ¿Qué quiere decir exportar su revolución? Llenar de guerrilleros toda América Latina. Y no solo América Latina. Hacer lo que quiso hacer en este medio siglo de manos libres que le dejaron estos acontecimientos. Porque ¿cuál fue lo peor? Además de llenarnos de guerrilleros, y nosotros supimos lo que llenarnos de guerrilleros, fíjense, la guerra sucia de los años 70, que todavía no ha terminado y qué espantoso que es. Pero qué otra cosa horrible también pasó en esos tiempos, que Fidel hasta tuvo las manos libres para, con sus ejércitos cubanos, que los armó hasta no sé dónde con la ayuda soviética, ocupar o invadir países. Invadió Angola, invadió Etiopía, no le voy a dar la lista, porque se me va a ir el tiempo en esto que estamos hablando en este momento, porque ya son las 13:32 con 21 grados 2 de temperatura. Yo sigo chamullando acá y espero acá que nuestro operador Santiago Peñalosa me ponga una cortinita de música acá, porque si no me parece que estoy extralimitándote. Cortina.
amigos, vuelvo otra vez al aire. Qué lástima porque yo había pedido, pero hoy es el primer día. Me había olvidado de ponerme los auriculares. Entonces yo dije, no, caramba, ¿cómo puede ser esto? Y así es. Y encima me equivoqué al darle las instrucciones sobre la música a mi operador, porque yo veo que no acertó con los mismos, sino poneme siempre el Tommy Dorsey en cualquier parte del medio, cuando te lo pida, que es el de mi característica clásica, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos algunos llamaditos y algunos email también. Algunos email que no sé si... ¿Cómo lo veo? Que no aparecen, ¿eh? Hay que leer lo que te pusieron. Sí. Pero dice... un placer de volver a escucharlo, me dice Griselda de Núñez. Muchas gracias, Griselda. Y también, no sé qué dijo la señora Mónica Sotoliva, que habló con mi asistente. Me olvidé de presentar. Felipe Gullot está conmigo asistiéndome, caramba. ¿Quién era Felipe que le llamó? Que volver a escucharlo, lo sigo por todas las radios. Eduardo de Caballito, muchas gracias, Eduardo. Qué bueno que los amigos están. ¿Saben qué pasa? La historia mía radiofónica tiene su antigüedad alguna, ¿no? Yo estuve en la última radio que estuve, o en la anteúltima, mejor dicho, porque también estuve en otra de Vicente López, en Radio Identidad. Pero como ustedes saben, la Radio Identidad ya llegó una mano negra de arriba que rajó a todos los periodistas que decían las cosas con absoluta libertad, como estoy hablando yo en este momento, en esta radio, y nos quedamos ahí en el aire, sí, en el aire, pero en el aire distinto, sin la audiencia tradicional. Yo tenía en Radio Identidad, y esto ustedes, los que me seguían, se recordarán, en una época era el programa inmediato anterior al de Pepe Eliashev, con quien tenemos una relación de muchos años. Pepe Eliashev era amigo mío desde que él vivía en Nueva York y yo tenía la revista Búsqueda con Marcos Aguinis acá en Buenos Aires y ella era colaborador nuestro. Y aquí en la radio pegamos juntos la radio y teníamos a veces los pases, lo hacíamos, y la audiencia de Pepe continuó conmigo. Entonces yo me quedé, ¿ahora cómo hago para recuperarla? No importa, hoy es un programa medio accidentado, es el primero, vengo con mucha inexperiencia de esta radio que es encantadora, pero volveremos a tener bastante tranquilidad. Qué bueno volver a escuchar, doctor. Un gran abrazo, Carlos y Matilde y sus siempre amigos de la radio. Gracias, Carlos, gracias, Matilde. Qué contento me ponen, pues yo estaba chamullando demasiado largo, no me acostumbré a hacer pausas, me entusiasmé con lo que estaba diciendo, que no creo que los oyentes se hayan entusiasmado cuando es tan largo una... Ustedes saben que yo en una época a mi programa le llamaba mi chamulleta, tal cual, porque soy un amigo fascinante del lunfardo. A mí me gusta mucho el lunfardo. ¿Sabe usted que yo fui amigo de José Govelo? Nada menos. Claro, muchos de los chicos lo saben quién fue José Govelo, un personaje, el más grande académico del lunfardo que tuvo la ciudad de Buenos Aires, porque en estos casos el lunfardo es porteño, y él fundó la Academia Porteña del Lunfardo hace muchos años de esto. Mire, si será viejo que él, el amigo mío José Govelo, ya fallecido con 90 y pico de años, qué sé yo, porque yo soy un longevo, pero este otro llegó muy lejos, el amigo Govelo. Llegó a ser diputado nacional del primer Perón en el año 46, salió diputado nacional, 1946. Estuvo nada más que el primer periodo, después se alejó del peronismo. Como tanta gente le ocurrió eso. Bueno, yo estuve con él, gran amigo mío él, quiero mucho, ya fallecido yo. Así que ya les digo, le digo esto porque me lo volvés a poner otra vez, Felipe, a donde estaba esto en los emails, porque así lo sigo diciendo a la gente que me llama, de los emails, porque por ahora no puedo decir las cosas medio largas para larguero estoy yo, le puedo, por favor, después sí van a decir todo lo que quieran cuando más o menos me vuelva a colocar otra vez en otra actitud. Bueno, yo en realidad me estuve hablándoles demasiado de lo que ocurre, pero eso ocurre hoy, porque en la reunión de Panamá van a volver a traer a Cuba a la OEA, y es la Cuba de Castro. Claro que no Fidel, Raúl no es Fidel, y Fidel ya está, ustedes saben, un poquito ausente, está más cerca del otro lado, de la otra galaxia, pero dura el hombre todavía, y ya está cerca de que... yo les iba a decir,
este medio siglo que ha pasado Cuba con un régimen marxista encima y una economía marxista que es catastrófica, calcule que es la misma economía que quiere aplicar mi chiquito Kichilov acá en el país en este momento, es terrible. ¿Qué sufrió Cuba? Yo no le voy a decir más que esto. Y después ustedes deduzcan. ¿Sabe qué ha pasado con Cuba en este medio siglo de Fidel, de tanta chamulla loca que tuvo Fidel? El suelo cubano, el subsuelo no tanto, después le voy a hablar del subsuelo cubano. El suelo de Cuba ha sido detractado por su falta de producción, porque no se usa el suelo. Los grandes campesinos que tenía Cuba, cuando Cuba era una maravilla, una delicia de país, que sigue siendo la misma Cuba, pero el suelo está detractado y desertificado. Es un desierto, porque no se lo cultivó. A eso lleva el régimen marxista. Yo he conocido, algunos de ellos están viviendo acá. Campesinos cubanos que vivían bastante bien. Acá hay una familia que tenían 200 hectáreas en la isla, que es una isla divina, con muy buenos fértiles, donde todo lo que se plantaba se cosechaba bien, era delicioso, era fantástica Cuba. ¿Qué fue lo primero que le hicieron a los campesinos cubanos el régimen marxista? Les quitó la renta. ¿La renta dónde la pasaron? La pasaron al Estado. ¿En qué forma la pasaron al Estado? Usted ya lo sabe. Entre impuestos y retenciones, todo se lo morfaba el Estado. Naturalmente, esos campesinos dejaron de producir. Gran parte de ellos pudieron escaparse, rajarse, irse. Pero gran parte, nosotros conocimos unos cuantos acá. Qué bien trabajaban esos campesinos en Cuba. Pero cuando le afanaron la renta, que se la llevaron al Estado, decían, miren, nosotros para qué vamos a estar acá. Lo mismo le pasaba a los chinos. En China ocurría lo mismo, el régimen comunista era eso también. No llevé a pasar los números de teléfono otra vez porque la gente me lo está pidiendo, pero con mucho gusto lo vamos a hacer ya mismo. 4762-0990 o 4762-4721. Esperemos que Felipe... No, 4721-9581, me equivoqué el anterior, ojo, estoy todavía, no digo nervioso, estoy demasiado plácido y contento y eso mismo también es motivo de equivocaciones. Por internet, www.fmsignos.com.ar, esa es para la muchachada de internet, por favor, sigan llamándonos hasta las 14, estamos por acá todavía, ¿cómo es? Sí, ya lo dije todo hasta ahí. Sigo entonces. Podré seguir con Cuba porque quería agregar algo que me interesa. Sí, Cuba ha llegado a tal extremo de compasión de los demás pueblos porque realmente era una maravilla. Cuba era maravillosa. Le digo más, los dos presidentes antes del dictador Batista, fueron muy buenos presidentes. Yo solamente me acuerdo de uno porque era familiar todavía cuando yo leía el Diario de la Nación en mi ciudad, pues yo soy de Gualeguaychú, Entre Ríos. No sabe, no lo dije todavía. El Diario de la Nación llegaban los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados. Entonces yo leía el nombre de uno de los presidentes anteriores a Batista, que era buenísimo, el doctor Pío Socarrás. Y hubo otro buenísimo también anterior a Batista. Esos presidentes fueron muy buenos. En América Latina hubo buenos presidentes democráticos fuera de las dictaduras terribles y tremendas, porque Cuba tiene una historia distinta a todos los demás países de América Latina. Nosotros nos liberamos de los españoles en el año 25. Los venezolanos también más o menos por ahí, pero con una historia muy rara porque Venezuela se llamaba la Gran Colombia y Colombia era la base, junto con Ecuador, de la Gran Colombia. Ecuador, Venezuela y Colombia, los tres países formaban eso. Bolivia, nuestra vecina Bolivia, la fundó el mariscal Sucre cuando estaba desde el Perú y teníamos nosotros una cantidad de argentinos viviendo en el Alto Perú que era nuestro. Esos lugares del Alto Perú eran de la Argentina. Es decir, respondían a Buenos Aires, en principio a la Junta de Mayo y después a todo lo que quedó de Buenos Aires, y cuando Buenos Aires se transformó en la dictadura de don Juan Manuel, la dictadura de don Juan Manuel quedó como herencia de la vieja
Provincias Unidas del Río de la Plata, el dictador Rosas desde ese lugar, desde Buenos Aires, mandaba a todo el resto de América Latina, que tenía la parte de Brasil hasta Curitiba, por ejemplo, la parte del Paraguay, una parte muy grande de todos los alrededores nuestros, menos el Uruguay, no digo menos, el Uruguay, que tuvo su vida independiente por tener un puerto propio, de aguas más profundas incluso que el puerto de Buenos Aires, era tal el grado de independencia que don José de Artigas, ¿qué hizo? Le dio independencia y lo liberó también de la Argentina, de los porteños. Los porteños lo rechazaban a Artigas y a los uruguayos porque les tenían celos por el puerto. Claro, acá teníamos un puerto que había que en todo momento tragarlo porque los barquitos llegaban hasta medio lejos y desde ahí, como era todo tan playo, le mandaban los carros a caballo para que la gente en esos carros se trasladara hasta la costa y así desembarcaban. Fíjese usted qué tremendo. Y bueno, esa era nuestra historia hasta acá. Y tuvimos países realmente democráticos en aquella época que pasó el año 62, que yo le conté qué grave que era ese año, ¿no? Qué terrible que era. Bueno, así fue. Años que algunos se han olvidado, porque pasó que derrocaron a Frondizi en marzo. Los mismos militares reaccionarios, que yo los califiqué de estúpidos, pocos años después, 4 años después, derrocaron a otro presidente excelente, hijo de inmigrantes italianos, que era el doctor Arturo Illia, en el año 63. Don Arturo Frondizi en el año 59, en el año 62, en marzo, y el otro Arturo Illia en el año 66. Pero al siguiente año, 63, la humanidad padecía otra tragedia feroz, otro magnicidio inmundo, horroroso. Al joven presidente de los Estados Unidos, 46 años, lo asesinaron en Dallas. La gente muy mayor se acuerda de eso. Nadie se olvidó lo que estaba haciendo en el momento que le dijeron asesinaron al presidente de los Estados Unidos. Después vinieron las similitudes que había con el asesinato de Abraham Lincoln, ya una punta de años atrás, en el siglo XIX, por ahí por los años 1860, mataron a Kennedy. A Kennedy casi un siglo después y a Lincoln antes. Todas estas cosas ocurrieron. En aquellos tiempos tenían una eclosión enorme. Porque cuando lo mataron a Kennedy también pensamos todos en una guerra nuclear de nuevo. Porque el asunto entre Kennedy y Khrushchev, después de estos acontecimientos que les narré hoy y que ahora están por solucionarlos otra vez con el Partido Demócrata en el gobierno de los Estados Unidos, buscando la paz a través de que Irán se deje de joder con la bomba atómica y tengamos tranquilidad, que los ayatolas no van a tener bomba atómica. Pues si tienen a los ayatolas bomba atómica, pobre humanidad. Ahí sí que tenemos otros tarados como tuvimos en aquel año 62. Año espantoso para la humanidad y para la Argentina. Calculen ustedes. La humanidad con el 63 con el asesinato de Kennedy era suficiente. Y el 66 con el crimen de haberlo echado al doctor Illia, gran presidente, muy querido, no solo por los radicales, por los que vivimos aquellos acontecimientos. Yo estaba un poco en contra de él al principio, pero después entré a conocerlo más profundamente, a don Arturo Illia, y fui de sus admiradores, de su pachorra, de su gentil caballerosidad, de su seriedad, de su honestidad. Y hablemos porque si Frondizi era honesto, Illia también lo era, y muy honesto, y buenísimas personas. Además, las instituciones, lo más interesante, funcionaban bien. ¿Por qué lo echaron a Illia? Es increíble, nadie lo puede creer. ¿Por qué? El Congreso era bueno, había un Congreso que funcionaba, deliberaban, discutían, eran serios, hacían leyes buenas, de mucha calidad. Se deliberaba bien y se gobernaba bien. Illia era un hombre que gobernaba tranquilo, sí, pero no era lento, lo echaron por lento los militares que lo echaron a él, diciendo que sí, que el general Onganía era una maravilla, las pelotas. El general Onganía era como persona, es cierto que era un hombre sano y buena persona y honesto, pero se olvidaban que el prestigio y la fama de Onganía se debía
a que los malditos componentes del ejército en aquellos tiempos eran una manga de anarquistas, golpistas y anarquistas, porque no tenían seriedad para continuar con la disciplina que correspondía. La Constitución les mandaba a ellos que el comandante en jefe de las fuerzas del mar, tierra y aire, marina, aeronáutica y ejército, eran comandadas desde lo alto por el presidente de la nación, y él era el comandante en jefe por la Constitución. Entonces, ¿quiénes eran estos tipos? Almirantes y brigadieres, muy pocos brigadieres, pero almirantes y generales, tenientes generales, todo eso, para echarse a los presidentes así, llevárselos a una isla secuestrada, sacarlo a patadas, como lo sacaron al doctor Illa. No digo a patadas, sí, a patadas puede ser, claro. Le enchufaron, ¿vio la escalerita de la caída, de la salida de la explanada de calle Rivadavia, esa escalerita que va hacia la explanada de la calle donde toman los autos? Bueno, en esa escalerita habían puesto 2 hileras de policías lanzagases, que es mucho más impresionante, porque el policía lanzagases está lleno de tubos extraños en la cabeza, en la cara, a todos lados, y parecía más horrendo que el doctor Illa, el ilustre comandante en jefe, tenía que salir de ahí y tomarse un taxi en la calle Rivadavia para irse a la casa del hermano de él, porque no tenía ni casa donde ir. Tenía una casa del hermano, en Martínez vivía el hermano del doctor Ricardo Illa, el hermano. Estas cosas ocurrieron en nuestro país en aquellos tiempos. Ustedes fíjense qué incidencia tenía la Cuba de Fidel Castro como una especie de isla propia, una base misilística en su propia isla. Y Fidel, que era un enloquecido absoluto, porque ustedes no saben, pero Fidel Castro fusilaba a mansalva a la gente. Agarraba a opositores y los llevaba a lo que él llamaba un nombre siniestro en aquella época, se llama el paredón, y los fusilaba. Hacía lo que quería. Tenía gente en las prisiones, terrible, hay prisiones con nombres que son terroríficos, los nombres que tenían en Cuba, en la isla misma. Ahí los dejaban que murieran porque eran mazmorras tétricas, la Cuba de Fidel. Lo fue, ahora está todo cambiado, desde luego. Ahora van a empezar a tener más seguro y más libertad de internet, donde el pueblo va a poder comunicarse como se comunican nuestros pueblos en todo el resto de América. Imagínense ustedes. Bueno, así estamos entonces. Pero claro, yo les he hablado mucho de Cristóbal López, voy a hablar ahora de Cristóbal López. ¿Por qué de Cristóbal López? Porque quiero darles, no es una noticia que salió chiquitita en los diarios, pero a mí me colma realmente de alegría. ¿Saben que se le sublevó la Lotería Nacional al señor Cristóbal López? ¿Quién es Cristóbal López? Es un famoso de los testaferros de don Néstor Kirchner. Y este tipo fue apropiándose con su plata de todos los casas de juego, instituciones de juego del país. El casino flotante, los de distintos lugares, todo lo que había. Cristóbal López es el zar del juego. Pero él había dicho, en un momento dado, que se iba a hacer dueño de todo lo que era la Lotería Nacional, pero sin poner un solo peso, porque le iba a salir gratis. Entonces empezó a manejar las licitaciones y obligaba a la Lotería Nacional, por la fuerza que tiene el kirchnerismo, a que las licitaciones las alargaran de tal forma que las ganara siempre él. Siempre las sociedades de Cristóbal López eran las que ganaban todo. Pero en este momento me quieren cortar pero no me quieren cortar a la fuerza, como corresponde, porque la radio también tiene que hacer su tanda comercial. Y si no hay tanda comercial, sobre todo yo que estoy patrocinado, yo también no he dicho nada. ¿Quiénes son mis patrocinadores? No dije nada. Claro, hoy estoy así. Bueno, muchachos, está bien. Santiago, largada ahí de la tanda. ¿Podemos seguir? Bueno, miren. La 57. Bueno, ya está. Miren, a mí me patrocina la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que está en todo el país, pero tiene su sede en la capital federal. Yo tendría que haber hablado más de la minería para decirles a ustedes, quédense tranquilos, muchachos. No. Yo no iba a decir, quédense tranquilos, muchachos, que todo está bien estudiado. No, yo no iba a decir esa frase. Yo iba a decir otra más sencillita nomás,
que los mineros están trabajando muy bien, las inversiones son buenas, hay mucho ataque a la minería a través de la ecología porque hay cosas que se dicen los que no saben. Ya sabe que Pino Solana es un gran cineasta, sus películas pueden ser buenas, pero de minería cuando se pone a hablar, más vale que se informe un poquito. Bueno, en fin, yo quiero defender a los mineros, desde luego que sí, pero la minería no es una mala industria, es viejísima, es del hombre, del ser humano, de años y años. Bueno, la minería también es parte de que por ahí nuestro principal elemento que nos da la electricidad, que es el petróleo y el gas, también viene de minería, esos son minerales que se producen. Esto es otro de los que a mí me están. Y después otras más me patrocinan a mí, una de ellas es la Pan American Energy, una gran empresa petrolera que es la número 1 de las empresas privadas que en el país quedan. ¿Se acuerdan que antes era Pérez Compán? Bueno, ahora es esta empresa. Y otra más, que también se fue la ESO de la Argentina, que era de la Standard Oil de New Jersey, que estuvo tanta cantidad de años, se fue lamentablemente, pero la reemplaza otra, que es Acción, que también está dentro de mis avisadores, que ahora el aviso de ellos pasa informalmente por lo que estoy diciendo yo en este momento, que por ahí como aviso no está mal, no queda mal, no deja de ser simpático. Pero voy a terminar con Cristóbal López. ¿Qué pasó con Cristóbal López? ¿Se acuerda que él dijo, me voy a quedar con todo gratis? Y el titular de la Lotería Nacional llamó a una licitación organizando todo un llamado a favor de Cristóbal López. Y no tuvieron en cuenta la opinión del Instituto del Juego de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que ahora se publicó esa irregularidad y pidió la suspensión de las licitaciones. Pero resulta que no le habían dado bola cuando pidió este órgano de la ciudad y continuaron con las licitaciones a favor de todo el pliego que habían hecho en favor de las empresas de Cristóbal López. Pero acá se hizo una cuestión judicial y entró al juzgado de Sebastián Casanelo, ¿se acuerda? El que la lata lo llama Tortuga Casanelo, ese mismo. Pero no, parece que acá lo más prodigioso de todo esto que por primera vez el titular de la Lotería Nacional y Casino desobedeció a Cristóbal López. Y ayer la Lotería Nacional suspendió la licitación que iba a favorecer a Cristóbal. ¿Qué tal? Quiere decir que Cristóbal va a tener que esperar a que esto se resuelva. Bueno, amigos, esto está muy lindo, se está poniendo cada vez más interesante. Entonces, pero vamos a la tanda, ya mismo. Señores, me acaban de decir que mi tiempo terminó, va a venir una tanda en este momento. Mi nombre siempre sigue siendo Ernesto Poblet, no lo he cambiado en este momento. Estamos con ustedes de vuelta el próximo sábado aquí. Les auguro la mejor dicha posible en todos los aspectos y espero que me perdonen la informalidad. Miren lo que me pasa a mí con la informalidad. Yo tuve muchos años trabajando al lado de un genio de la radio maravilloso y de gran sentido del humor que era Quique Pessoa. Y con él me acostumbré a estas cosas, ¿me entiendes? Así que yo a veces incurro en informalidades. Y hoy en una radio que estoy